De pie para rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias. Gracias al Padre y al Hijo de la comunidad de San José por la invitación a compartir con ustedes su retiro mensual. El retiro es de ustedes. Me pidió el Padre y a mí, cuando ya sé que le puso otro título ahí a la invitación, el laico, la palabra de Dios, pero cuando me habló me dijo que el tema sea la palabra de Dios, porque estamos cerrando el mes de la Biblia. Además, hoy estamos celebrando a San Jerónimo. ¿Tenemos alguna idea de por qué el mes de la Biblia se relaciona con San Jerónimo? Dime. Porque es el que hizo la traducción a latín. Él fue quien tradujo. Hay una tradición bien bonita que dice que para no rajarse le pidió a sus hermanos que lo encadenaran a la mesa. Ahí le tenían una basinica para sus cochinadas y todo. No me suelten hasta que termine de traducir la Biblia. La Biblia se tenía sobre todo en textos griegos, de la versión que se tradujo al griego en Alejandría, pero también en hebreo. Y él se dio a la tarea de traducirla al idioma que hablaba la gente, que obviamente no era el español. El que hablaba la gente de su tiempo era el latín. Esto sí, a finales del siglo II, principios del siglo I. Y ahí empezamos a tener Biblia. En realidad lo que teníamos era escritos, textos sagrados, y usted no se puede imaginar la Biblia que tenían los primeros cristianos como lo que tenemos nosotros. Lo que tenían ellos eran rollos de papiro o de pergamino. El papel no existía, el papel lo usaban los chinos. Se escribía en papiro que se producía en Egipto o en pergaminos que se producían en la ciudad de Pérgamo, por eso se llaman pergaminos. Había dos bibliotecas importantísimas en el mundo. Una era la de Alejandría, porque en Egipto eran los dueños del papiro, y la otra en la ciudad de Pérgamo, porque ellos eran los inventores del pergamino. Y a partir de entonces tenemos Biblia. Hoy vamos a hablar, buenas tardes, vamos a hablar durante esta primera hora, vamos a ver una pequeña catequesis de qué es lo que la Iglesia nos enseña acerca de los textos sagrados, acerca de la revelación de la palabra de Dios escrita. ¿Escrita en dónde? En la Biblia. ¿Qué fue primero, la Iglesia o la Biblia? La Iglesia. La Iglesia. ¿Quién compiló la Biblia? La Iglesia. ¿Quién dijo estos 73 libros son palabra de Dios? La Iglesia, bajo el papado del Papa San Dámaso, del Papa San Dámaso. Vamos a centrarnos en lo que dice el Concilio Vaticano II, en donde tenemos una constitución, es una ley de la Iglesia, una constitución acerca de la revelación divina, de la palabra de Dios. Pero antes de entrar al Vaticano II, yo quise iniciar con el primer capítulo, el primer versículo del Evangelio de San Juan, y yo creo que todos se lo saben de memoria. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es la introducción del Evangelio de San Juan. ¿A quién se refiere San Juan con este término? Entonces, ¿Dios tenía una Biblia? ¿Cómo es que la palabra estaba con Dios? ¿O
que estaba en Dios y cómo es que la palabra es Dios. A ver, vamos explicándonos esto. ¿Cómo sucede esto? ¿A qué se refiere San Juan cuando escribe que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? Santo Tomás de Aquino lo explica magistralmente. Cuando Santo Tomás de Aquino se refiere al logos en griego, que es lo que en algunas Biblias ustedes leen como el verbo y en otras como la palabra, en realidad no se puede traducir literalmente ni como verbo ni como palabra, porque el logos es mucho más. Pequeños ejemplos, ¿no? Si tú vas por la calle y ves un letrero rojo con unas letras blancas y una ondita blanca así entre las letras, ¿qué dice? Rojo, rojo con letras blancas garigoleadas y una rosa blanca. ¿Nadie toma refrescos aquí? Y si vas por la carretera y ves una N grandota de color amarillo, y si vas para tu barrio y ves un águila negra en un logotipo rojo, esas sí supieron, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es algo que va directamente a nuestra mente, porque no estás viendo ninguna palabra. Sin embargo, tú entiendes lo que dice. ¿Qué nos está reflejando? Nos está dando una idea, aunque no tenga letras, aunque tú no veas ninguna palabra, tu cerebro está traduciéndolo como una idea. Entonces, ¿qué es el logos? Si estamos hablando de logotipos, ¿qué es el logos? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es otra cosa que su pensamiento, su inteligencia, sus conocimientos, su sabiduría. Eso es palabra de Dios, todo lo que está en la mente de Dios. Por eso inicia el Génesis. A ver, ¿se imaginan cuándo es la primera vez en la Biblia que sale la segunda persona de la Santísima Trinidad? Y esa es la Biblia que en el principio, lo voy a leer de la Biblia para no equivocarme. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahí vemos una persona, ¿verdad? Sí. ¿A quién se referirá la Biblia cuando dice Dios? A Dios Padre. No a Yahvé. Yahvé es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios en el que creemos es un Dios trinitario. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Qué será ese viento de Dios? Ahí aparece la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se nos está perdiendo la segunda. ¿Dónde andará? Dijo Dios. Ahí está la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque entonces el verbo, la idea de Dios, se expresa. No que Dios tenga boca y hable, sino que el verbo se extrapola. El verbo sale de Dios y empieza la creación. Y dijo Dios: haya luz. Y hubo una gran explosión y el universo se empezó a expandir hasta llegar hasta nosotros. Pues Jesucristo es la palabra de Dios. Que cuando nosotros estamos delante de la Sagrada Escritura, cuando nosotros venimos a la Sagrada Liturgia y escuchamos las lecturas, ¿qué tanta importancia le deberíamos de dar? Un sacerdote me invitó a acompañarlo a bendecir una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta está bien bonita, ¿verdad? No, hombre, aquella parecía de Palacio Virreinal. No sé si era de obra o algo, pero una cosa preciosa, una réplica en tamaño de la que está en la Basílica de Guadalupe. Y en la casa donde tenían esa imagen tan bonita, con un marco majestuoso, había una Biblia de esas que andan vendiendo de casa por casa, que se las dan en 8,000 pesos en abono, no sé si es de este tamaño. De esas que si la señora se enoja y agarra bibliazos al marido, lo puede fracturar. Y me dijo: Javier, mientras hago el ritual, búscate un texto en la Biblia para que leas. Y me acerco a la Biblia
y la Biblia tiene una capita ojalá fuera de tierra, de cochambre, enseguida de la sala donde estaba la imagen de la Virgen, estaba la cocina. La Biblia tenía una capa de cochambre. ¿Cómo puede formarse una capa de cochambre en algo? Cuando no se usa. Esa Biblia estaba preciosa, había costado un dineral, pero no se usaba. Siempre estaba abierta en la misma página. Nadie la leía. Entonces esa Biblia todavía no tenía el poder de ser palabra de Dios, porque el libro, el papel, no nos sirve de nada si nosotros no lo leemos. Pero ¿en qué actitud debemos de ir a leer la Biblia? ¿Con qué actitud debo de ir yo a leer la Biblia? Bueno, buenas tardes a los que van llegando. ¿Con qué actitud debo yo de ir a leer la Biblia? ¿Con quién voy a hablar? Voy a hablar con Dios. Otra pregunta, ¿con qué actitud debo de hacer oración? ¿A qué voy? Hablar con Dios. Sí, nada más que hay una pequeña diferencia. Bueno, es que deben de ir, como decimos por acá, deben de ir junto con pegado. Porque yo me acuerdo que había un programa por ahí en los 90 que se llamaba Otro Rollo, que empezaba con una sección. Siempre cuando empezaba era una sección. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la primera sección de Otro Rollo? Eso hacemos cuando nada más hacemos oración y no leemos la Biblia. Yo hablo y espero que Dios... Oye, ¿por qué no me contesta Dios? Ay, ¿y por qué no me contestará Dios? ¿Y por qué no me contestará Dios? Decía don Luis, el obispo don Luis Rojas Mena, ustedes traen la Biblia de desodorante, porque aquí la traían en mi parroquia, donde yo nací a la fe, éramos muy disciplinados con lo que nos ordenaba el sacerdote. Entonces íbamos a un retiro, a un evento, y si no llevábamos Biblia, así nos iba. ¿A qué vienen? Perdón, Padre Abel, te voy a remediar. ¿A qué vienen si no traen Biblia? Entonces no había lugar al que fuéramos a un evento de la iglesia que no lleváramos Biblia. Pero don Luis Rojas Menas tenía mucha razón. Muchos llevábamos la Biblia nada más de desodorante. Es decir, aquí debajo del brazo, calentándonos la axila, pero rara vez se abría. O si se abría, era en la cita. ¿Qué cita es? Y entonces leo la cita, el versículo, que es una manera incorrectísima de leer la Biblia. O aquellos que dicen, vamos a ver qué me dice el Señor. Hay aquí. Imagínate que tú abres la Biblia para obedecer la palabra de Dios y la abres en los libros de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, por ahí en el capítulo 12, 13, donde el Señor le dice a Pedro, levántate, mata y come. Como que no es manera de leer la Biblia. Yo podría decir, la maté, sí la maté porque Dios me habló. No, así no se lee la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la iglesia acerca de cómo tener un encuentro con el verbo en la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos, muchas veces, otro inicio, otro prólogo de uno de los libros importantes de la Biblia, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó el heredero de todo, por quien también hizo todos los mundos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Nos está revelando la Escritura que Dios crea a través del verbo. Y es cuestión de meditarlo. ¿Cómo decía el Génesis? Y dijo Dios. Y cuando dijo Dios, la creación sucedió. ¿Cuál es la naturaleza y el objeto de la revelación? Ya empezamos con la constitución de Verbum. Quienes tengan un ejemplar en su casa del Concilio Vaticano II, yo les recomendaría que cada septiembre se echen un clavadito, porque septiembre es el mes de la Biblia. Y la constitución de Verbum nos lleva no solo a leer la Biblia,
sino a saber cómo los católicos debemos de leer la Biblia, cómo los hijos de Dios debemos acercarnos a la palabra. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. ¿Saben lo que es un consorte? Por ejemplo, acaba de morir la reina Isabel en Inglaterra, ¿no? Hace unos meses murió la reina Isabel. No había rey en Inglaterra, había reina, pero la reina tenía esposo, y el esposo que venía siendo era el príncipe consorte. Él no era rey, pero era esposo de la reina. Cuando nosotros tenemos ese contacto con el Verbo, con la palabra de Dios, somos consorte de la naturaleza divina. Es decir, Cristo es el esposo, nosotros somos la esposa. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Dos cosas: invitarlos a la comunicación, porque somos matrimonio, ¿no? Aquí lo dice, nosotros somos el consorte de la divinidad. Es decir, Cristo nos está invitando a la convivencia, la palabra de Dios nos está invitando a ser la esposa, la iglesia es la esposa, pero nada más que hay un problema como en todos los matrimonios. ¿Se alcanza a ver la palabrita de dónde está? ¿Cuál es el problema que causa más divorcios? La comunicación. Entonces, estamos invitados a la comunicación y una vez comunicándonos podemos estar en su compañía. El acompañamiento en un matrimonio también es importante. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que a mí me parece tristísima la situación de la persona. ¿Recuerdan el paralítico de la piscina de Betesda? Aquel paralítico que estaba esperando que un ángel moviera las aguas y cuando llegaba el agua ya le habían ganado. Y entonces llega Jesús, el evangelista lo plasma magistralmente, o sea, hace que te imagines todo el panorama. Nada más, lo único que no nos explica es lo que es una piscina probática. En las piscinas probáticas se bañaba a los corderos que iban a ser llevados al sacrificio. No, nosotros nos imaginábamos una alberca, ¿verdad? Era un lugar para lavar ovejas. Y ahí estaba aquel hombre. Dice que estaba rodeado de una multitud. Rodeado de una multitud. Y se acerca a Jesús, lo mira y le dice: ¿quieres ser curado? ¿Quieres sanar? Y aquel hombre le dijo: sí, Señor, sáname. Ahí no lee la Biblia. No le dijo así. Aquel hombre voltea, mira a Jesús y le dice: Señor, no tengo a nadie. A él no le dolía tanto su parálisis como su soledad. Nosotros y Dios somos un matrimonio, y conozco muchos matrimonios en donde cada uno camina por su lado y no son pareja, son seres individuales viviendo en la misma casa. Nosotros, iglesia, a veces somos como esa esposa que ignora al esposo, o como ese esposo que no quiere al esposo, porque no nos atrevemos a la comunicación y nos negamos al acompañamiento. Habría que preguntarnos si nosotros sabemos acompañar, porque si no sabemos acompañar en el lugar más cercano que tenemos, que es la familia, ¿cómo es posible que querramos venir aquí a la iglesia a hacer lo que no somos en casa? Yo no puedo ser en la iglesia lo que no soy en mi casa. Yo quiero ser esposa de Cristo, pero no sé ser esposo en mi matrimonio. Tenemos que aprender
a ser amigos, a comunicarnos y a acompañarnos. Qué bonito escribían los padres conciliares, ¿verdad? Además, la revelación hay que recibirla con fe. ¿Quién se imagina que es ese de la imagen? Abraham. ¿Qué está haciendo? Entregando a su hijo. ¿Por qué? Si ahorita Dios te hablara y te dijera, entrégame a tu hijo. Hay otro pasaje bien bonito del Antiguo Testamento donde el profeta Elías está bien agüitado con Dios, pero agüitado porque una viuda que lo había atendido durante la sequía, Dios de recompensa le había dado un hijo. Fue el profeta Eliseo. Y al tiempo regresa y el hijo que Dios le había dado estaba muerto. Entonces el profeta Eliseo le reclama a Dios: ¿cómo es posible que le diste como premio por haberme atendido un hijo y se lo quitas? Entonces el hijo muerto lo tenía la mujer en la planta baja de su casa, la madre y el padre, y le dice el profeta Eliseo: entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Aquella mujer estaba aferrada al cadáver de su hijo. Se lo entrega al profeta, lo sube a la planta alta, se acuesta sobre él, pone mano sobre mano, pie sobre pie, le sopla algo y nada. Pero cuando ora, cuando pide que Dios intervenga, el muchacho regresa a la vida. ¿Entendimos el proceso? Sí. ¿Cómo podemos regresar a la vida a alguien? Con la oración, pero también haciéndome uno con él. El profeta juntó su cuerpo, le dio el calor de su propio cuerpo y su propio aliento. Abraham se atreve a entregar el hijo a Dios por una virtud. Abraham es nuestro padre, pero nosotros no somos descendientes de sangre de Abraham. ¿Por qué lo llamamos padre? Por la fe. Es nuestro padre en la fe. ¿Cómo era la fe de Abraham? Abraham vivía en Caldea, en la ciudad de Ur. Era caldeo, vivía en Ur, y de repente vivía muy a gusto. ¿Hay alguien aquí que venga de fuera? Que llegó aquí a Los Mochis, entre nosotros. Tú llegaste aquí a Los Mochis. ¿Qué problema te encontraste cuando llegaste a Los Mochis? No tenía casa. No tenías casa. ¿Y si no tenías casa? Si te hubieras enfermado en ese momento. Sí, llegué solo aparte. Llegaste solo. Ese es el problema. Cuando alguien está en una ciudad extraña, es decir, no conoce a nadie, no hay una red de protección. Si no tienes amigos, si no tienes familia, llegas a un momento de crisis y tú no tienes una red de protección. Yo ahorita, si de repente no tuviera en casa para comer, yo tengo, gracias a Dios, tengo muchos lugares donde ir a tocar una puerta, y sin que yo les diga tengo hambre, me pasan y me sientan, porque ya tengo una red de protección. ¿Cuál fue la orden de Dios a Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela. O sea, abandona tu red de seguridad. Sal de tu casa y de tu parentela, que voy a mostrarte la tierra que le daré a tu descendencia. Abraham ya estaba viejo, y su mujer también. Y Dios le hace una promesa: voy a mostrarte la tierra que le daré a tu descendencia. Los que conocen un poco la historia saben que Abraham no tenía descendientes, que Sara, su esposa, era Sarai, su esposa, en ese entonces era Sarai. Dios le cambia el nombre a Sara. No tenía descendencia. Dios me está haciendo una promesa que yo no entiendo, pero yo no confío en lo que entiendo. ¿En dónde tengo que poner yo mi confianza? En lo que entiendo
o en lo que Dios me dice? Esa es la fe de Abraham. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. San Agustín tiene un dicho: tú crees en la doctrina de la iglesia y luego averíguala. Es que, ¿por qué los dogmas? No, los dogmas no son algo que se le ocurrió a alguien, a un viejito por ahí encerrado. Vamos a hacer que la iglesia, que los creyentes crean esto a Willy. No, así no es un dogma. Un dogma es una fe revelada, declarada por la iglesia. ¿Por qué la iglesia lo manifestó como dogma? Porque es la verdad. Entonces, a veces no entiendo una verdad, habría que estudiarla. En mi apostolado tenemos un paquete de cursos hermosos y mis preferidos son los de dogma. Y cuando llegamos al curso de Santísima Trinidad, que por aquí hay algunos que ya lo tomaron, cuando llegas a ese curso, tú llegas creyendo que ya sabes y sales del curso pensando, me di cuenta que no sabía. ¿Por qué lo creía? Pues porque la iglesia así me lo ha enseñado. No sabía, no entendía, pero lo creo. Bueno, eso se llama obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asentimiento. Esto es importantísimo, hermanos, porque sí, ahorita no lo entiendo, pero eso no me quita la responsabilidad de aprender. Hay cosas de mi fe que no entiendo. ¿De quién es la responsabilidad de aprender? ¿Por qué mi iglesia enseña esto? ¿De quién es la responsabilidad? Es mía. Y entenderlo y tener voluntad y asentimiento, asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Muy chamaco, yo entré de 16 años a un grupo de jóvenes y yo creo que tenía 17 cuando una secretaria de mi papá me hace una pregunta teológica a un chamaco de 17 años que no había estudiado más que procesos de evangelización querigmática. Me dice, ¿por qué la iglesia no permite rehacer la vida a los divorciados? Esa ley está mal. No supe darle una respuesta porque en realidad yo no la sabía, y como yo cuando me preguntan algo doy respuestas así como Doctor House. Si tienes cáncer te vas a morir, ¿no? Mi respuesta fue, cuando fueron a casarse le dijeron que era para siempre, ¿verdad? No, pues sí. Pues ahí está mi respuesta. Sí, pero la respuesta es mucho más profunda. El por qué es obligación nuestra averiguarlo. Es una razón antropológica, es una razón de orden universal. Pero vaya, eso se los dejo de tarea para que se inscriban en algún curso que enseñe eso. Les recomiendo Antropología Teológica y Pecado Original. Este es el numeral 5 de la Dei Verbum, lo que acabamos de ver. Vamos a ver qué dice el numeral 21. Imposible que veamos toda la Dei Verbum en este retiro, pero ya les dieron ganas de leerlo, ¿verdad? Levántenme la mano, ¿quién tiene un ejemplar del Vaticano II? Ay, necesitamos. ¿Quién tiene Biblia? Ya me había asustado y yo no la van a levantar. Porque estaba dando un retiro en un poblado aquí cerca y pregunté, hermanos, ¿quién tiene Biblia? Y levantaron la mano como 10. ¿Y quién la lee? Y la bajaron casi todos, dos se quedaron con ella arriba. Y pregunté, ¿y quién tiene más de una tele en su casa? Todos levantaron la mano. ¿Quién trae teléfono celular? Todos levantaron la mano. Los documentos completos del Concilio Vaticano II son riquísimos por las constituciones que contienen. El Vaticano II no nos otorga nuevos dogmas, nuevos artículos de fe, pero sí nos otorga normas eclesiásticas, normas de vida y explicaciones de los por qué. En este caso, esta enseñanza a mí me fascina, porque el capítulo dice que la iglesia venera las sagradas escrituras. ¿Qué es venerar? No es una enfermedad que agarraste por ahí con unas muchachas en el fin, eso es otra cosa. ¿Qué es venerar? ¿Adorar? Amar.
Amar. Por ejemplo, tu madre. ¿Hay persona más importante para ti que tu madre o que tus hijos? No les pregunto por la pareja porque ahí podemos entrar podemos empezar a tener recuerdos y roces, pero las personas cercanas a nosotros, que son muy amadas, tienen de nosotros una veneración. ¿A ti te pueden hablar mal de tu madre? No, ¿verdad? Si te hablan mal de tu esposo, hasta le dan la razón y puede llegar a ser la apertura de una interesante conversación, pero a tu madre que no te la atienden. Eso es veneración. ¿A quién se le rinde veneración en la iglesia? A la Virgen, a los santos, a las cosas sagradas, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen a la parroquia y ya no tienen el sagrario detrás del altar, pero siguen haciendo una reverencia en el altar, ¿verdad? De hecho, en la misa las reverencias son hacia el altar, no hacia el sagrario. ¿Por qué veneramos el altar? Ahí se confecciona el sacrificio, ¿no? El sacramento. Pero eso lo convierte en un objeto sagrado. Por eso le rendimos veneración. Bueno, dice la iglesia que las sagradas escrituras son dignas de veneración, pero lo interesante es el nivel en que la iglesia pone a las sagradas escrituras. La iglesia ha venerado siempre, no del concilio para acá, la iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? La iglesia, ustedes, si van, aquí no sé si tengan el evangeliario, pero en el Sagrado Corazón, cuando entran en la procesión, frente algo con el evangeliario, creo que sí hay. ¿Y qué va haciendo el turiferario con el incensando al evangeliario? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y se le va rindiendo veneración. Pero la iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras, al igual que el cuerpo del Señor. Ahí sí nos está cambiando la percepción, ¿verdad? Sí. La veneración que merecen las sagradas escrituras es la misma veneración que le rendimos a Jesús sacramentado. Debemos de tener el mismo amor por la palabra de Dios, y no me refiero al papel. El papel aguanta lo que sea, me refiero a lo que dice. Nosotros debemos de tener el mismo amor por la palabra de Dios que por Jesús sacramentado. No es invento mío, es el Concilio Vaticano II, magisterio de la Iglesia. No dejando de tomar de la misma mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Por eso la misa está dividida en dos ritos, ¿no? Primero es la celebración de la palabra y después la celebración de la Eucaristía, que es acción de gracias. Sobre todo en la Sagrada Liturgia. Eso no quiere, al decirnos sobre todo, no quiere decir que cuando estás en un grupo de oración, en oración personal o en una visita al Santísimo leyendo la Biblia, no le debamos de rendir el mismo cariño a la palabra de Dios y al cuerpo de Cristo. Los casados o los novios, imagínate un te amo, mi amor. Sí, yo también te quiero, te adoro. ¿Me quieres mucho? Sí, te quiero mucho. ¿De aquí hasta dónde? De aquí a la luna y de regreso. A ver, ¿qué estoy haciendo? Todos saben lo que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba contestando mis WhatsApp mientras le decía que lo amo. Eso hacemos con Cristo cuando no prestamos atención a lo que dice. Venimos a misa, o estamos en nuestro grupo de oración, o en nuestro movimiento, en nuestro apostolado, pero nuestra mente está en otro lado. Decía un sacerdote: yo siempre celebro misas de cuerpo presente. Sus cuerpos están presentes. Su espíritu bien sabe dónde andará paseando.
las ha considerado y considera Sagradas Escrituras, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe. ¿Cuál es la regla suprema de la fe de la Iglesia entonces? Las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez y para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Cosas importantísimas en este numeral 21 de la Constitución de Ibermú. La palabra de Dios es escrita de una vez y para siempre. Me tocó escuchar una entrevista al padre de la televisión, padre de la Arquidiócesis de México, que le prestan a las televisoras, y de repente lo hacen que patine, porque lo mandan. Sí saben que los que manejan las televisoras, los que manejan la comunicación, por lo regular tienen un pensamiento anticristiano. ¿Han notado eso? Que sean del partido que sean, simpaticen con quien sea, son pro aborto, son pro gay, son pro todo lo que no es pro Cristo. Y una pseudoperiodista ahí, muy vieja ya, Sabina Berman, muy anquilosada, le pregunta al padre: oiga padre, ¿no sería tiempo de que la Iglesia cambiara la Biblia? De que hiciera una nueva Biblia con unas nuevas leyes, porque ya están muy anticuadas. Hay que entender que si la palabra es de Dios, la palabra es Jesucristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y no va a cambiar su palabra. Acerca del divorcio, por ejemplo, él se encargó de ponerlo personalmente en el Evangelio de San Mateo. Oye, maestro, Moisés nos dio la ley del divorcio. ¿Sí saben cómo era el divorcio en el Antiguo Testamento? ¿Qué divorcio exprés ni que nada? Agarrabas un papel, decías: ya no quiero esta vieja, se lo dabas, vete con tu papá. Ese era el divorcio. Ya no quiero esta mujer, se la regreso al padre, y se acabó el matrimonio. Y Jesús dice que Moisés le dio eso por la dureza de su corazón. Y ahí da una enseñanza de por qué el matrimonio es para siempre y lo convierte en sacramento. Y si leen el Sermón de la Montaña, no sé cuántas veces repite: habéis oído que se dijo, mas yo os digo. Habéis oído que se mandó, mas yo os mando. Habéis oído con toda la autoridad de ser Dios. La palabra de Dios es para siempre. Y pues terminamos el numeral 21. Para continuar, no lo terminamos, perdón, seguimos en el 21. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Por eso ahora es importante que hablemos en nuestros grupos de superación personal y de manejo de las emociones y de todo eso moderno que viene. Miren, para mí es muy chocante que me inviten a un retiro, por eso qué bueno que ahora el único predicador soy yo, y llegar yo con mi Biblia y ser el único que lleva Biblia, hoy con ganas de decir: oiga hermano, ¿de qué viene a hablar? ¿De qué viene a hablar si no trae la Biblia? Y ahorita no he tocado más que 2 textos de la Biblia, pero en las 2 últimas horas de este retiro van a ver 2 meditaciones de la palabra de Dios, que estoy seguro que algo les van a dejar para meditar esta noche. Espero que les cambie la vida. Espero yo que les cambie su manera de vivir su cristiandad, porque hasta eso nos quieren robar. Ahora los cristianos son los protestantes. Óigame, no. Cristianos somos nosotros. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, dice San Juan. Si hubieran sido de los nuestros, no se hubieran ido. Bueno, igual, ¿no? El sermón no es para decirle a la quinceañera lo bonitos que han sido sus papás con ella, y a los graduados todo el esfuerzo que los padres han hecho y el futuro que les espera. El sermón, la homilía, es para predicar
la palabra de Dios. Porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos. Sí, a veces dicen hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, ya está puesta el hacha en la raíz para arrancar al árbol que no dé fruto. Podrá sonarnos duro, pero es con amor. Yo me acuerdo que una vez que mi mamá me dio una nalgada, mamá, ya no me quieres, porque te quiero, y me dolió más a mí que a ti. Y eso no lo entiendes hasta que tú tienes hijos. ¿Por qué regañas al niño? ¿Porque no lo quieres? ¿Por qué le llamas la atención a tu hijo? ¿Porque no lo quieres? Habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma. Lástima que no traen una copia del concilio para que lo subrayen, pero si traen que anotar, le conviene anotarlo. La palabra de Dios es alimento del alma. Católico que no está unido a la palabra de Dios es un católico con una fe famélica. ¿Recuerdan por allá en los años 80 cuando salió aquella canción de We are the world, we are... Sí, las imágenes de los niños, ¿cómo se veían los niños? Famélicos, en los huesos, con una panzota que era de lombrices, no tenían masa muscular, que no comían. Y hay una historia de que le llevaron espagueti para darles y no lo querían comer porque pensaban que eran gusanos. No sabían que lo que tenían en sus abdómenes, esos sí eran gusanos. Alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito, se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. ¿Qué tan viva y eficaz es la palabra de Dios? Miren, yo llegué a la iglesia de una manera, bueno, Dios tiene sus maneras, ¿no? Y a veces tiene un sentido del humor muy extraño. Yo iba de la casa de mi abuela, que vivía en La Libertad, en la colonia Libertad, a 2 cuadras de tu casa, y no venía el camión de La Libertad, pero a una calle pasaba el camión de la colonia 72, entonces me paraba en la esquina donde podía ser uno, podía ser otro. Entonces llegó primero el de la 72, me subí, pagué mi boletito aquel que casi se deshace de delgadito, me fui a un asiento atrás pegado a la puerta trasera del camión, del autobús, y venían un par de cholos platicando casi enfrente de mí. Y uno le decía, es la misma. Y el otro le decía, no es la misma nada. Sí es la misma. No es la misma nada. Y entonces voltea, el de es la misma, voltea y me dice, ¿verdad, mi compa? Que es la misma. Como yo soy sangrón, le contesté sangronamente. Y se enojó, se levantó y me partió la boca de un golpe y se bajaron los dos del camión. Y yo estaba hirviendo de coraje, de la impotencia. Yo estaba en la estudiantina de mi escuela y teníamos el ensayo con el profesor Adolfo Hernández de la Mora, que en paz descanse, que tenía el ensayo lo teníamos donde eran los raspados de Don Pín, para que se acuerden. Ahí era nuestro cuartito de ensayo. Entonces iba yo por la Independencia caminando hacia la Degollado y vi la torre del santuario de la Virgen de Guadalupe y yo iba hirviendo de frustración, ya sé a quién cobrarle mi frustración. Y entré a reclamarle a Dios el por qué a mí me había pasado eso. Entonces entro y a la izquierda del santuario está una imagen del Divino Reo. Y cuando lo veo, no, pues a ti te madrearon más feo que a mí. Y entonces había algún evento litúrgico donde estaba un sacerdote celebrando misa, no sé si no sé de qué, no sé si graduación o qué. El caso es que no se me olvida la lectura. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. El mayor de ellos le dijo, padre,
dame la parte de la herencia que me corresponde. Cuando yo escuché ese evangelio, yo dije, yo soy ese hijo, porque yo no iba a la iglesia desde el día de mi primera comunión. El menor. La palabra, el mayor, el menor, el hijo menor. Yo soy ese hijo, el hijo menor, el que se fue a gastar la parte de la herencia. Y a partir de ahí empezó mi proceso de conversión. ¿Por qué? Porque me partieron el hocico para que fuera a escuchar la palabra de Dios, que tiene poder por sí misma. Y esa misma parábola, ¿a quién le tocó escuchar a los de la puerta predicar en los camiones? A todos. Hermano, yo era un drogadicto, yo le caía a mi madre, y se bajaron del camión. Y entonces como Dios me llamó a la evangelización desde los 17 años, yo le decía a mi párroco, que era el padre Abel López, padre, ¿me da permiso de pararme a evangelizar en los camiones? No, levantaba la ceja el padre Abel López y me decía, no. Bueno, pues una vez me mandó a un evento a Culiacán, me dijo, mira, vas a ir a tal evento, aquí está lo del camión, te vas a hospedar en casa de Rodrigo Tanasakis y Lulú, les dices que vas de mi parte, los saludas. Esa noche fui compañero de habitación de Pepe Prado. Del cuarto donde yo iba a estar estaba ocupado por Pepe Prado y me pusieron un catre. Pero cuando regresé, no sé si ustedes recuerdan que antes era bien difícil moverte por México, los camiones estaban todos llenos hacia el sur y hacia el norte. Entonces Rodrigo tuvo la delicadeza de llevarme a la central camionera de Culiacán y no irse de ahí hasta ver que me subiera en un camión. Me subí en el banquito, hoy ya no se hace eso, ¿no? Traía un banquito de cuero, un equipal, y ahí me vine porque el camión venía completamente lleno. Y cuando me vieron los del asiento enfrente, me dijeron, oiga, ¿usted de qué religión es? ¿Qué creen que traía en la mano? La Biblia. No, soy católico. Ay, qué raro que traiga Biblia siendo católico. Oiga, hermano, la Biblia. Y entonces, en la conversación empecé a evangelizar el padre de él me prohibió pararme en el camión a predicarle a todos, pero a dos que venían enfrente de mí no. Y entonces, ¿quieren que les cuente una historia? Había una vez un hombre que tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo, padre, dame la parte de la herencia para cuando termine la parábola. Todo el camión estaba parado aquí enfrente, unos arriba de otros, y seguían. Eran personas que habían dejado su familia para irse a buscar la vida en Estados Unidos, iban a Nogales, con una soledad tremenda, pero ese día, en ese momento, se fueron acompañados por la palabra de Dios, que es eterna y tiene el poder de cambiar la vida del hombre. No me va a salir una feminista, y de la mujer no. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo los creó? Hombre y mujer los creó. Cuando la Biblia dice el hombre, se refiere a la creación de Dios, que es hombre y mujer. Y también nos puede dar edificación y herencia. ¿Quién quiere la herencia? ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Usted viene a la iglesia a buscar la paz? Aquí no es, yo tengo más problemas desde que vengo a la iglesia que antes. Resulta que los que venimos a la iglesia por lo regular somos gente problemada y problemática. Así es que si usted viene a buscar la paz, aquí no es. Busca por allá en el budismo, en el hinduismo, a ver si la encuentra. Aquí no es. ¿Qué viene buscando? La solución a mis problemas. No, hombre, hermano, aquí tenemos problemas para dar y regalar. Pregúntele a las catequistas, pregúntele a los evangelizadores si aquí se le acabaron los problemas. Ministro, vengo a buscar armonía. No, hombre, supieran los pleitos que hay entre ministros de la Sagrada Comunión, entre las catequistas, supieran entre los curas las bronconas que a veces hay. No, aquí no es. Aquí venimos porque este es el lugar que Cristo marcó para llegar a su casa. Yo quiero llegar a la casa del Padre, quiero llegar al cielo. Y ojalá entendiéramos el cielo. Nosotros vivimos, cuando Cristo se encarnó, antes de encarnarse, ¿dónde estaba? ¿Qué es el cielo entonces? Es la eternidad. Y cuando se encarnó, ¿qué hizo?
salió de la eternidad y entró en el espacio-tiempo. Dios estuvo con nosotros en el tiempo. Y cuando Cristo asciende, sale del espacio-tiempo donde estamos nosotros para regresar a la eternidad. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? Quiero irme a la eternidad, porque va a llegar un momento en que voy a salir del tiempo. No sé si se lo han dicho, pero usted se va a morir. Pero su alma está hecha para vivir para siempre al lado de Dios. Bueno, la palabra de Dios edifica, construye y nos lleva. Se recomienda además la lectura asidua de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es asiduo? Todos los días. Por ejemplo, hay unos que son asiduos a los taquitos al pastor o a los taquitos de adobada. Son obligados. ¿Qué es hoy? Viernes. Ay, son tacos de adobada, vámonos. Hay otros que son asiduos al ochito, a la caguama. Es fin de semana. No puede faltar. O al partido de fútbol. ¿El católico a qué debe ser asiduo? El canelo ahora. ¿A qué debe ser asiduo el católico? A la palabra de Dios. Me invitaron a un retiro, iba a ser el clásico de Chivas América, y hasta el cura llevaba la camiseta de las Chivas, y el cura se sentó a escuchar el retiro, y se acerca y me dice: oye Javier, si pudieras dar la prédica, así habla, si pudieras dar la prédica cortita, porque queremos irnos a ver el partido de las Chivas. Y la prédica era el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las Chivas a la América. El ser católico nos debe motivar al amor por escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo le demuestro yo a mi niño que lo amo? ¿Con abrazos, besos y regalos? Pero si cuando quiere venir a contarme algo, no lo escucho, no lo amo. Si yo no escucho a mi hijo cuando me quiere decir algo, no lo amo. Si yo no escucho a mi esposa, si tú no escuchas a tu esposo cuando te quiere decir algo, no lo amas. Si no escuchamos a Dios cuando nos quiere hablar, no lo amamos. No olviden que debe acompañar la oración a la lectura de las Sagradas Escrituras para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. Y le pasa al que hace oración sin las Sagradas Escrituras, y le pasa también al que lee las Sagradas Escrituras sin hacer oración. Deja de ser diálogo para convertirse en monólogo. Vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos. Les voy a dar 10 porque hay un baño nada más. Y nos vemos aquí en 10 minutos. ¿Les parece? Ustedes no los usan. Ahí lo dejé tapadito, desde el compañero de trabajo.